Isidro Pedraza Chávez se va a insertar en el diario Los Debates de manera íntegra y pido a la Secretaría que consulte en votación económica a la Asamblea si se acepta a discusión la reserva presentada por el senador Isidro Pedraza Chávez. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta presentada. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señor presidente. Gracias, señora secretaria. A continuación, se le concede el uso de la palabra a la senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar su reserva al artículo 28 constitucional y al segundo transitorio. Gracias, presidente. Respecto del 28 constitucional que me he permitido reservar, considero que es importante hablar del impacto que tendrá el modificar este artículo a largo plazo. Y tiene que ver con la modificación del texto y la posibilidad de que en nuestro país se puedan utilizar técnicas bastante terribles de explotación. Y me refiero a la posibilidad de la producción del gas shale en nuestro país. Representa esto un atentado contra el medio ambiente, contra la flora, contra la fauna y contra la salud humana. Esto es grave, delicado, tanto o más como el procedimiento que hoy se utiliza en minería, llamado procedimiento de laxiviación, donde se utilizan enormes cantidades de agua mezcladas con cianuro. Este método del que les hablo es tan terrible que por medio de la hidrofractura o de fracturar de manera directa la roca, además de utilizarse alrededor de 20 o 30 mil millones de litros cúbicos de agua mezclados con cientos de sustancias, entre ellas sustancias tóxicas, cancerígenas, se da un procedimiento que permite la extracción de este gas y obviamente también del líquido. El no tomar en cuenta el impacto ambiental que generará la posibilidad de que se dé en nuestro país este tipo de explotación es verdaderamente delicado. Además de jurar, cumplir y hacer cumplir la Constitución, hay que mencionar sus preceptos básicos. La salud pública es un derecho constitucional y el Estado está obligado a proveerla. Y esta soberanía a respetar la Constitución. Viendo en este momento y en otros momentos de la discusión, cuando mis compañeros legisladores hablan de la imperiosa necesidad de avanzar tecnológicamente y de traer estos nuevos métodos, esta tecnología que nos permita explotar más el patrimonio y la riqueza del subsuelo, verdaderamente da pena que algunos legisladores, sobre todo el verde ecologista, que lograron mediante campañas de mercadotecnia y de marketing político colocar una posición respecto del respeto y el cuidado del medio ambiente, hoy estén apoyando posiciones como esta, una reforma al 28 constitucional que daña tremendamente al medio ambiente. Además de este proceso de extracción no convencional que les mencionaba, este artículo contiene infinidad de aristas que podríamos discutir hoy. Y voy a referirme al acontecimiento del día de ayer, mientras los legisladores de la izquierda pedíamos una moción suspensiva en esta tribuna y nos atrincherábamos todos juntos para que se lograra que se diera la consulta popular y en tanto tener esta moción suspensiva, ustedes, algunos legisladores del PAN y del PRI, estaban negociando parte de este artículo 28. Y me quiero referir a la parte que negociaban respecto de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad. De manera específica a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía. Por eso la modificación del dictamen.
Esta modificación en el 28 tiene mucho que ver con el segundo transitorio que también reservé. El segundo transitorio es un artículo que no tiene razón de ser, no debería existir, puesto que habla de la protección de los derechos de los trabajadores de Pemex y de organismos del gobierno federal. Resulta un absurdo incluir en una ley un transitorio para que proteja los derechos de los trabajadores. ¿Que no es esa la obligatoriedad del Estado? ¿Que no hay que protegerlos? ¿Por qué incluirlos en la ley? ¿Qué razón tiene de ser ese artículo segundo transitorio que es redundante, absurdo y que desde nuestra perspectiva está de más? Se pone en el guarache antes de la espinada, porque efectivamente desde hace varios días están negociando lo que podríamos llamar la desaparición de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, para que en nuevos organismos ya acordados, donde se acuerdan también las plazas como lo han hecho en otros momentos, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía han sido pactadas mientras la izquierda se ocupaba de defender esta tribuna. Ganaron tiempo gracias a las actividades que se realizan afuera y adentro. Es importante también mencionar que la manera tan burda en la que se nos cambió el dictamen y la manera tan inteligente en que la vicepresidenta lo presenta aquí para que el Pleno lo vote sin darlo a conocer, nos habla de la profunda carencia de calidad moral que hay en este Senado. No puede ser posible que, habiendo discutido un dictamen el día de ayer, lo cambien el día de hoy y para ello recurran a todos los atropellos de los reglamentos y de los procedimientos. Solicitamos, en este caso, de manera personal, que se quede el artículo 28 constitucional como está, ya que esta reforma privatizadora y atropelladora no lo mejora, al contrario, y que el artículo segundo transitorio, que es un absurdo y no tiene razón de ser en este dictamen, sea sacado por completo del dictamen. Muchas gracias. Gracias, senadora. Y gracias por presentar dos reservas al mismo tiempo y respetar el tiempo. Tiene el uso. Consulte a la Asamblea de Forma Económica si es de aceptarse las propuestas del artículo 28 de reserva y del segundo transitorio de la senadora Iris Vianey. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aceptarse las propuestas presentadas por la senadora Mendoza al artículo 28 transitorios y al segundo transitorio. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Sigue, Lorena. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señor presidente. Gracias. Tiene el uso de la tribuna la senadora Lorena Cuellar Cisneros para presentar reservas del artículo 28. Senadora Lorena Cuellar. ¿Va a ser usted? La senadora Dolores Padilla. En el artículo 28 de la Constitución que están reformando, se crea el Fondo Mexicano para la Estabilidad y el Desarrollo, un nombre rimbombante que luego se describe en algunos transitorios, y yo quiero referirme a explicar este fondo tan importante, porque este fondo se va a llevar toda la renta petrolera, ahí se va a establecer. Se llama Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. Este fondo va a recibir todos los ingresos
de la renta petrolera, con excepción de los impuestos que corresponderán pues a la ley de ingresos o a los ingresos del Estado, y establece una prelación para su administración, para la entrega de estos recursos. En esta prelación, lo primero que se establece es el pago de los contratos, licencias, concesiones o lo que vaya a ser, es decir, para los costos y el pago de las utilidades. La segunda prelación es el fondo para las entidades federativas. La tercera es el fondo de extracción de los hidrocarburos, que si ya van a ser privados los hidrocarburos, la extracción de hidrocarburos, ¿por qué además, si ya se les pagó los costos, si ya se les pagaron las utilidades, por qué adicionalmente se aparta más recursos para este fondo? En la cuarta prelación es prácticamente la definición del régimen fiscal, pero donde me quiero detener es en la distribución de este fondo, a lo que aquí varios discursos falsos con engaños quieren decir que va a ir a las pensiones de los adultos mayores, que va a ir para las energías renovables, para fortalecer la infraestructura nacional, y todo eso es absolutamente pírrico y quieren engañar a la población. Se van a destinar la quinta prelación es para destinar recursos al ahorro de largo plazo, incluyendo la inversión en activos financieros. Esto, dicho en español, significa que va a ser el ahorro, va a ir para el ahorro de largo plazo. Eso quiere decir que van a guardar el dinero y que va a ser en instrumentos financieros, es decir, se puede bursatilizar, se puede ganar mucho dinero a través del mundo financiero o la especulación. Gran parte de la renta petrolera va a estar en este fondo. Yo me pregunto, porque aquí se compara mucho con Noruega. Noruega tiene un fondo parecido a esto, pero en Noruega existe un consejo de ética para manejar este fondo. ¿Dónde está el consejo de ética para que en México se vigile este fondo? ¿Quién va a auditar este fondo? ¿En qué van a usar este fondo? Y si es para los bancos internacionales, y ahorita lo voy a describir. En primer lugar, este fondo es inorgánico, no tiene estructura orgánica, y como no la tiene, no le aplica la ley de entidades paraestatales, y como no le aplica esa ley, no es auditable, no se puede meter la Auditoría Superior de la Federación, no puede entrar la Secretaría de la Función Pública, ni nada. Y luego dice, únicamente cuando el saldo de las inversiones en ahorro de largo plazo sea igual o mayor al 3% del Producto Interno Bruto. ¿Cuánto es el 3% del Producto Interno Bruto? El PIB es de 16 billones, número redondo. El 3% sería al menos 500,000 millones de pesos, al menos debe de tener este fondo siempre. Si después de esto queda algo, o sea, si hay un saldo remanente, las sobras de este fondo de ahorro irían a repartirse de la siguiente manera: 10% del incremento del saldo, es decir, ya cumplimos con el 3% del Producto Interno Bruto. Si quedara algo, ese algo se reparte un 10% si es que se incrementó este saldo para la pensión universal de los adultos mayores, un 10% del incremento de este saldo para energías renovables, un 30% del incremento del saldo para, fíjense bien, la infraestructura para el desarrollo nacional. Y el fondo se llama, que es para el desarrollo nacional. ¿Cómo las obras de las obras van a ir a la infraestructura nacional si tenemos una economía parada y una necesidad de inversión gigante? ¿Y cómo le vamos a dar migajas
a la creación de la infraestructura nacional. Y hay algo más, el 10% del incremento del saldo, después de dado todo esto, quedará otro poquito. De ese poquito, si se incrementara, habría un 10% para las universidades. Senadora, le pido que las universidades deberían de tener, termino rápido y me doy de baja en otra, si me permite terminar esta, se les darán las obras sí y solo sí no se reduzca el ahorro de largo plazo por un monto de 3%. Si se reduce el monto de 3% del Producto Interno Bruto de este fondo de ahorro de largo plazo, no irá ni un centavo ni a las universidades, ni a las pensiones, ni a la infraestructura del desarrollo, etcétera, etcétera. Es sí y solo sí tenemos al menos un 3% del Producto Interno Bruto, pero si no tenemos, entonces no hay nada. Y entonces primero hay que ver cuánto hay. ¿Y quién lo va a saber si no es auditable, si no es transparente, si no le aplica la ley de transparencia? Entonces todo es una discrecionalidad terrible. ¿Pero de qué estamos hablando? Pues de la renta petrolera, la que hoy entra a la tesorería de la Federación y aparece en el presupuesto de la Federación para distribuirlo, ahí sí, para las pensiones, para la educación, para las universidades, para la infraestructura, y ahora se le quita la renta petrolera y se mete a este fondo, y este fondo no es transparente y no podemos saber qué le va a tocar. Y hay algo más grave todavía. Senadora, le pido de favor pero que... me voy a dar de baja en otra intervención. Me junta dos intervenciones. Bueno, adelante, señora senadora, continúe. Dice que la Cámara de Diputados, por mayoría calificada, podrá modificar estos porcentajes para las pensiones, para las energías renovables, para la infraestructura, para las universidades, siempre y cuando se respete ese 3% y haya una tendencia hacia alcanzar el 10% del fondo de ahorro de largo plazo. Si se llegara a un aumento de 10%, que sería 1.6 billones de pesos, que es de lo que estamos hablando, si se llega al 10% del PIB, entonces se le puede dar al presupuesto o a las pensiones, universidades y todo lo que se está enumerando aquí, los intereses, no el recurso, sino los intereses de los rendimientos financieros que serán transferidos a la tesorería de la Federación. Miren qué generosos. De tener hoy toda la renta petrolera, le van a dar primero las obras de las obras y luego del fondo principal solo los intereses, y sí, solo sí, se llega al 10% del Producto Interno Bruto. ¿No que quieren parecerse a Noruega? ¿Dónde está Noruega en sus discursos a la hora de escribir los textos? ¿Por qué no se aumenta este fondo verdaderamente para las energías renovables? ¿Por qué si caen los ingresos públicos? Porque aquí dice, si hay una reducción significativa de los ingresos públicos, por varias condiciones, porque se cayó el PIB y cada rato tumban el PIB, porque disminuyeron los precios del petróleo y nosotros no los controlamos, o si se redujo la plataforma de producción, pues se va a reducir porque ya Pemex va a desaparecer, y una vez que se haya agotado el Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros, entonces la Cámara, por mayoría calificada, podrá otorgar, así como con caridad, estos intereses de los fondos para a la tesorería de la Federación. Pues no que quieren aumentar el Producto Interno Bruto, pues para aumentar el Producto Interno Bruto solo hay una medida: aumentar la inversión pública, que detone la inversión privada y juntos lanzar el país hacia arriba. Pero le están poniendo cantidades a la inversión de infraestructura para el desarrollo, una
unos porcentajes pírricos. Para las universidades prácticamente casi nada, y los jóvenes seguirán siendo rechazados de las universidades. Cada vez que uno lee, y esto fue el último dictamen que entregaron, el que apareció de chanchullo, quién sabe de dónde, eso es lo que pusieron en la distribución del fondo. Senadora, le ruego nuevamente que concluya. Gracias. Pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión las reservas al artículo 28 constitucional y al cuarto transitorio. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite la reserva al artículo 28 y al cuarto transitorio. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite, señor presidente. Gracias, señora secretaria. A continuación, se le concede el uso de la palabra a la senadora Lorena Cuellar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar su reserva al artículo 28 constitucional. Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros senadores, vengo a proponerles que se derogue el dictamen del presente artículo 28 de la Constitución. Ustedes lo saben, la reforma ocasionará que la petroquímica deje de ser una área estratégica para nuestro país. No nos traten de engañar. Respeten este recinto y respeten a los mexicanos. No los subestimen. Algunos de ellos han estado días haciendo mucho ruido allá afuera, y ese ruido ha sido para llamarles a la rectificación de sus actos. Seamos sinceros, el demonio se encuentra en las letras chiquitas, como pequeña es la visión de quienes se aferran a que el Estado deje de suministrar el servicio público de electricidad, por lo que automáticamente se abre la puerta para la participación de particulares por medio de contratos. Lo hemos dicho hasta el cansancio. La petroquímica, que es el producto derivado del petróleo y gas, es utilizada en la industria como materia prima y es administrada en la actualidad por Pemex, Gas y Petroquímica Básica. También la reforma que hoy se propone abre la puerta, reitero, a una participación completa de la iniciativa privada. La publicidad gubernamental ha hecho muy bien su trabajo, pero lo ha hecho con un descomunal gasto público. Le han vendido, como venden ustedes hoy, el patrimonio de la nación. Y han vendido la idea al pueblo de que aprobar esta reforma es lo correcto y que van a ir y que no irán en contra de una traición. Si estás conmigo, eres mi amigo, si no, eres mi enemigo. Basta, no sigan mintiendo. Atrévanse y digan la verdad, señores legisladores, impulsores de la reforma. Con esta se pretende encomendar al Estado únicamente un pseudocontrol del sistema eléctrico nacional y la transmisión y la distribución de electricidad solo para el servicio público. Por lo tanto, y en síntesis, esta reforma constitucional limita la concepción del servicio solo a esas dos actividades y no solo deja de ser facultad exclusiva del Estado la generación de energía eléctrica, sino que deja de ser una encomienda constitucional a cargo del Gobierno. Si aprueban esta reforma, PRI y PAN, como siempre unidos por sus diferencias, amalgamados por sus intereses comunes, serán la versión moderna de Antonio López de Santana y fieles representantes de los actos dictatoriales de Porfirio Díaz. Solo les falta reponer los impuestos a puertas, ventanas y animales de traspatio,
para cubrir lo que dejará el país de ingresar por la explotación de nuestros recursos naturales por particulares y extranjeros que se frotan las manos ya ante el inminente saqueo. Por su atención, muchas gracias, señor presidente. Gracias, senadora Lorena Cuellar Cisneros. Pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica si se admite para su discusión la propuesta presentada por la senadora Lorena Cuellar. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta presentada por la senadora Cuellar. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Pido también a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión una propuesta presentada por el senador Fidel de Médicis Hidalgo, quien hizo llegar a esta directiva la propuesta y pidió que no se le diera lectura, solo que se consultara. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite la propuesta presentada por el senador Fidel de Médicis Hidalgo. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite discusión, señor presidente. Gracias, señora secretaria. A continuación se le concede el uso de la palabra al senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Hasta por 5 minutos para presentar su reserva al artículo 28 constitucional. Con el permiso, presidente. La reforma energética es el tema que más interesa a todos los sectores del país y su importancia radica en el impacto que generará en la vida de todos los mexicanos, aunado a que modificará la capacidad del Estado para financiar su desarrollo económico y social. Es importante mencionar que con la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el año de 1917, se reivindican para la nación las riquezas de los recursos naturales del país. El petróleo mexicano no dejaba ningún beneficio para la nación, pues el entonces presidente de la República, Porfirio Díaz, otorgó concesiones a empresas estadounidenses por 50 años, libres de cualquier pago de impuestos. Sin embargo, con el ascenso de Francisco I. Madero a la presidencia de México, se comenzó a cobrar un impuesto de 2 centavos por tonelada de petróleo producido. Posteriormente, el 18 de marzo de 1938, el expresidente, el general Lázaro Cárdenas del Río, procedió a dar lectura al decreto de expropiación con el cual se hace válido el artículo 27 constitucional que establece que México es el dueño absoluto de los recursos naturales que se encuentran en el subsuelo. Así pues, los hidrocarburos son propiedad del Estado. Este ejerce la rectoría sobre el sector energético por medio de Petróleos Mexicanos como organismo público. Sus objetivos son preservar la seguridad energética y asegurar el abasto de energéticos a precios accesibles. A partir de entonces, el petróleo es propiedad de los mexicanos. La expropiación del petróleo fue una conquista de todo el pueblo mexicano, por lo que la idea neoliberal de privatizar el sector energético atenta contra la historia y la identidad del país. La idea de privatizar a Pemex se escuda supuestamente bajo el argumento de que la paraestatal no tiene recursos suficientes para renovarse. Sin embargo, Petróleos Mexicanos registró en el 2012 un superávit de 20.995 millones de dólares en flujo de efectivo en su balanza comercial de petróleo crudo, petrolíferos, petroquímicos y gas natural. Asimismo, la revista Fortune, especializada en negocios, colocó a Pemex
y a la Comisión Federal de Electricidad dentro de las 500 empresas más ricas del mundo, lo cual deja de ver que ambas empresas son altamente rentables. De ahí el interés de la iniciativa privada en ser socio e inclusive dueño de las empresas paraestatales. Petróleos Mexicanos también es la segunda mayor empresa por sus ingresos en América Latina, solo por detrás de la petrolera brasileña Petrobras y por encima de Petróleos de Venezuela. Pemex es una de las principales empresas petroleras del mundo y es el motor de crecimiento de la economía mexicana, y a pesar de que ha sido saqueada constantemente, ha logrado mantenerse como una de las mejores petroleras del mundo, lo que habla de lo grande e importante que es Petróleos Mexicanos para el país. Ante tales cifras, queda de manifiesto que solo es un argumento falaz la necesidad de privatizar a Pemex. Los reflectores deben de enfocarse en la corrupción que rodea a la paraestatal. La solución no es y nunca será su privatización. Por el contrario, se debe eliminar de raíz esta patología que se encuentra tan arraigada dentro de este organismo. Por su parte, investigadores de la Universidad Autónoma y de la Escuela de Economía de la Universidad de Zacatecas advirtieron que si México permite la inversión extranjera en la explotación de recursos petroleros, se perderá el 33% de los ingresos del país. Por tal motivo, queda claro que la reforma energética únicamente tiene el objetivo de legalizar el saqueo del petróleo por parte de extranjeros sin que se brinde un beneficio real y tangible a la población en su conjunto. Hay que recordar que la disputa siempre ha sido por la renta petrolera, por lo cual el debate se centra en la idea de privatización. Después de la reforma energética del 2008 y los paupérrimos avances en este sector, así como los nulos beneficios para el país y la población que se mostraron desde entonces, es permisible cuestionar nuevamente el modelo que se pretende implementar en virtud de que se ha mencionado la nueva reforma energética dará continuidad a este esquema fallido. Además, los aumentos mensuales a los costos de gasolinas no reflejan que la reforma del 2008 Senador, le pido que por favor concluya su intervención. Concluyo, presidente. Por el contrario, se evidenció claramente que a pesar de que se proponía la construcción de una refinería para el procesamiento de este tipo de combustibles, nada cambió. Lo único que se logró con dicha reforma fueron los gasolinazos mes con mes. La Estrategia Nacional del 2013-2027 carece de programas, además de que no contiene líneas generales de acción que busquen el desarrollo del sector y el crecimiento económico del mismo. Le solicito, presidente, inscriba el texto íntegro de esta iniciativa para... Con mucho gusto, señor senador David Monreal Ávila, se insertará en el diario de los debates de manera íntegra. Pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta presentada por el senador Monreal Ávila. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta presentada por el senador David Monreal. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señor presidente. Gracias, señora secretaria. A continuación, se le concede el uso de la palabra al senador Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar su reserva al artículo 28 constitucional. Gracias, presidente. La actual redacción del artículo 28 constitucional contempla las áreas estratégicas de la nación, justificando el desarrollo de funciones estatales exclusivas en materia de petróleo y demás hidrocarburos, petroquímica básica y electricidad.
El sector energético dejará de ser área estratégica y no sería concebido ni siquiera como área prioritaria, sujetándose los hidrocarburos y la electricidad a un régimen de contratos esbozados en el artículo 27. Cabe destacar que la propiedad originaria de la nación sobre los recursos del subsuelo no es suficiente garantía, puesto que, como hemos visto, el Estado puede ceder su aprovechamiento, si no por concesión, que bueno, después del último cambio se vale concesión, incluso cualquier tipo de contrato que pudiera ser incluso hasta la donación, sino por alguna otra figura que produzca estos efectos semejantes, como la licencia, que no es otra cosa más que algún otro tipo de contrato. Las y los legisladores de izquierda de ninguna manera nos oponemos a la renovación del sector a partir de reformas a su andamiaje jurídico. Se debe buscar en todo momento el fortalecimiento y modernización de la industria petrolero-energética. Sin embargo, estas modificaciones normativas no deben permitir que se pierda la conducción central y estratégica, garantizando la seguridad energética de los siguientes años y para las próximas generaciones. Pero no de esta manera, no con una mayoría pactada a cambio de otras reformas, no como una moneda de cambio, no como un madruguete, como el que todos fuimos testigos se dio el día de hoy con el cambio de dictamen. Estamos conscientes de la necesidad de una reforma integral que permita darle un giro a la política energética y de fortalecer su conducción sin perder el papel rector del Estado mexicano. Este instrumento es el reflejo contradictorio y poco transparente de la forma en que el Gobierno federal se condujo con la difusión de su propuesta. Desde su presentación como iniciativa, el debate de la reforma energética, que debió estar revestido de absoluta seriedad, se nos pretendió vender a las y los mexicanos como la solución a todos nuestros problemas, con un despliegue en medios electrónicos, impresos y digitales, tanto públicos como privados. Fuimos saturados de un mensaje propagandístico a partir de la burda estrategia de repetir que el petróleo no se vende, mientras que por otro lado se pactaba la entrega del mismo. El proyecto de dictamen es la declaración expresa y contundente de una radical privatización del sector que no solo comparte la renta petrolera, sino también plantea esquemas de entrega gradual de los recursos energéticos a particulares, nacionales y extranjeros, sin ninguna limitación. Esta reforma es tan contradictoria en sus contenidos que ni siquiera los funcionarios federales habilitados de cabilderos del gobierno se pudieron poner de acuerdo con lo que contiene. Por citar un ejemplo, tenemos la declaración del pasado 23 de octubre, aquí en este Senado, del secretario de Energía, Pedro Joaquín Codwell, durante su comparecencia. Él nos dijo: los precios de la gasolina en México no bajarán con la aprobación de la reforma energética, pues su objetivo en este punto es que se quite el subsidio a los combustibles, que el año pasado sumó 214,000 millones de pesos. Cito textual sus palabras. Y por otro lado, meses antes, en el marco del 43 Foro Económico Mundial de Davos, dijo Emilio Lozoya, director general de Pemex, que lo más importante de la reforma es que el costo energético del país sea menor, que la energía sea más limpia y que cueste menos a los mexicanos. Se abaratará el costo que pagan los mexicanos por su consumo de energía. Con todo lo anterior y frente a tanta mentira, todavía se preguntan ¿por qué la izquierda no apoya esta propuesta entreguista y redactada desde los escritorios de los departamentos jurídicos de los grandes consorcios corporativos internacionales? Sinceramente, el chiste se cuenta solo. Por lo anterior, el suscrito considera que el contexto nacionalista y soberano del artículo 28 constitucional no se modifique, para que así la soberanía nacional no quede expuesta a simples maniobras del capital extranjero. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señor senador Rabindranath Salazar Solorio. Pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta presentada por el senador Rabindranath Salazar Solorio. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta presentada por el senador Salazar. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano.
No se admite a discusión, señor presidente. Gracias, señora secretaria. A continuación, se le concede el uso de la palabra a la senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una reserva al artículo 28 constitucional. Muchas gracias, señor presidente. Con su venia. La reserva que presentamos es para que la Constitución en su artículo 28 quede como está, como es vigente ahora, y que por lo tanto no se acepte la reforma que se está planteando en el marco de estas discusiones. Este párrafo cuarto del artículo 28 de nuestra Constitución, que señala que no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva, entre otras áreas, el petróleo y los demás hidrocarburos y la petroquímica básica. Sin embargo, la propuesta que contiene el dictamen que estamos discutiendo implica la renuncia del Estado mexicano al control de estas áreas consideradas estratégicas. Este artículo 28 constitucional contiene como principio fundamental el que expresa que los hidrocarburos y la petroquímica básica constituyen un área estratégica de la economía nacional y que el sector público las tendrá a su cargo de manera exclusiva. Renunciar a ello implica la privatización de la renta petrolera. Eso es lo que se pretende, privatización, porque las decisiones en materia de petróleo, hidrocarburos y petroquímica básica no las adoptará exclusivamente el Estado. Hemos dicho a lo largo de todas estas horas de discusión que ese es un atraso que tendrá consecuencias terribles para el país, y debemos dejar muy claro que cuando se menciona la privatización, estamos hablando del impacto que jurídicamente tendrán las relaciones entre lo que todavía hoy es Pemex y los inversionistas, que se regirán por las disposiciones del derecho privado y no por el derecho público. Además de que las controversias se podrán ventilar en árbitros y tribunales internacionales. Esa es la connotación de la reforma que se propone a este artículo 28. Quiero mencionar además algo que no hemos tocado y que tiene que ver con la reserva que hizo México en el marco del Tratado de Libre Comercio, en el capítulo 6, que se denomina Energía y Petroquímica Básica, donde México separó el petróleo, hidrocarburos y petroquímica básica en sus diferentes fases de explotación en la zona de libre comercio. Dicha reserva establece que el Estado mexicano se reserva para sí mismo, incluyendo la inversión y la prestación de servicios, las siguientes actividades estratégicas. A. Exploración y explotación de petróleo crudo y gas natural, refinación o procesamiento de petróleo crudo y gas natural y producción de gas artificial, petroquímicos básicos y sus insumos y ductos. B. El comercio exterior, transporte, almacenamiento y distribución, que incluye además la venta de primera mano de los siguientes bienes: petróleo crudo, gas natural y artificial, bienes cubiertos por este capítulo obtenidos de la refinación o del procesamiento del petróleo crudo y gas natural y petroquímicos básicos. Por lo tanto, esta reserva que el Estado mexicano, tenemos que mencionarla, pues impide que se adopte cualquier medida legislativa que puedan menoscabar las obligaciones internacionales asumidas en el marco del Tratado de Libre Comercio, donde nos coloca en el supuesto que si un Estado renuncia
privatiza o transfiere a particulares un área sujeta al control estatal, esta ya no puede ser asumida libremente por él. Es decir, la connotación de lo que vamos a decidir aquí, de aceptarse, como todo indica, la reforma al artículo 28 constitucional también trasciende al derecho internacional. No solo esta disposición, sino todo el dictamen es contrario al texto constitucional, como lo hemos repetido infinidad de veces. Se trata de una propuesta que no entiende al petróleo, los hidrocarburos y la petroquímica básica como instrumentos geoestratégicos que nos permitan mantener relaciones igualitarias con la comunidad internacional. No es una reforma que salvaguarde la seguridad energética del país y es, en síntesis, una propuesta concebida desde una visión empresarial carente de vínculos con la Constitución y con la historia de la nación. Senadora, le pido que concluya, por favor, su intervención. Claro que sí, con mucho gusto. Solamente hago referencia a dos reformas que el artículo 28 constitucional tuvo, entre varias destaco la segunda, que determinó que el petróleo y los demás hidrocarburos y la petroquímica básica en 1968 quedaran como áreas estratégicas. En el 95 se cambia de áreas estratégicas a áreas prioritarias las comunicaciones satelitales y ferrocarriles. Ya sabemos lo que pasó con ferrocarriles. No necesitamos mucha ciencia para saber que eso mismo puede pasar. Por lo tanto, la propuesta concreta es que se mantenga la Constitución en su artículo 28 como está y en contra de la presentación de modificación al mismo. Gracias. Es cuanto. Gracias, senadora Angélica de la Peña Gómez. Pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica si se acepta a discusión la propuesta presentada por la senadora Angélica de la Peña Gómez. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta presentada. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señor presidente. Gracias, señora secretaria. A continuación, se le concede el uso de la palabra al senador Fernando Mayans Canaval, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar su reserva al artículo 28 constitucional. En el uso de la palabra, hasta por 5 minutos, señor senador. Gracias, presidente. Ánimo. Con su permiso, presidente. Contraria a la preocupación central de los constituyentes de 1917, compañeras y compañeros, que fue el de establecer el esquema normativo de la organización y ejercicio del poder y los principios que dieron sustento al nacionalismo, la democracia y la justicia social, el dictamen a nuestra consideración no refleja más que una profunda y casi irreversible extranjerización de la economía, una nueva edición del verticalismo radical en la toma de las decisiones y la indiferencia absoluta y cínica del deterioro y descomposición social. Al igual que en aquella época, las condiciones de exigencia social, de defensa de la nación y participación social y política nos compromete a adoptar decisiones políticas fundamentales que ratifiquen y fortalezcan las orientaciones visionarias del desarrollo económico y social. Pero aquí ya se les olvidó que esas decisiones políticas fundamentales se derivaron en su forma y contenido del decreto constitucional de Apatzingán de la Constitución de 1857 y de las leyes de reforma, que a lo largo de la historia independiente han sido los ejes que lograron articular la voluntad política del país.
Con la aprobación de este dictamen, se están cancelando esas orientaciones que dotaron al Estado mexicano para establecer la rectoría, no solo política, sino económica, a fin de dirigir al país hacia una verdadera modernización bajo principios democráticos y dentro de un equilibrio social. La reforma del párrafo cuarto del artículo 28 constitucional de este dictamen solo viene a ratificar el cúmulo de contradicciones y engaños en torno a la exclusividad y dominio directo de la nación sobre los hidrocarburos y la electricidad. De esta manera, prevé como áreas estratégicas a la exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos, a la planeación y el control de los sistemas eléctrico nacional y el servicio público de transmisión y distribución de electricidad. Sin duda alguna, esta redacción es completamente contraria a lo que propone el mismo dictamen en el párrafo séptimo que se adiciona al artículo 27 constitucional, mismo que abre la posibilidad de realizar tales actividades a través de las asignaciones o contratos con particulares. Como bien lo precisé, en las áreas estratégicas de la nación no puede participar el sector privado nacional o extranjero. Es un contrasentido, una transgresión a la Carta Magna y a la patria. Hay que alertar que ya nada será estratégico, porque el país desde hace mucho se está vendiendo. Hay que decir que el dictamen suprime de tajo la esencia de la noción de áreas estratégicas que el constituyente permanente imprimió en la reforma del 5 de febrero de 1983, misma que se debe interpretarse en función de la rectoría económica del Estado, para garantizar que el manejo de estas áreas mantenga su vinculación con los objetivos fundamentales en materia de desarrollo económico y bienestar general, en el entendido de que en ellas solo participa el sector público. Aquí hay que ver qué precios se le ponen a las presas hidroeléctricas, hay que irle midiendo ahora que se vayan a vender en un futuro muy cercano, Chicoacén, Malpaso, Peñitas, a ver si los gringos venden la presa allá en Las Vegas. Compañeras y compañeros senadores, de ser aprobada la propuesta de este artículo 28 constitucional, junto con los artículos 25 y 27 del dictamen, se estaría quebrantando las bases jurídicas e institucionales que permitieron desde 1917 cimentar condiciones para brindar cohesión, prosperidad, seguridad y paz social a la nación. Por lo anterior, propongo se suprima el texto del artículo 28 constitucional del dictamen. Gracias. Gracias, señor senador Fernando Mayans Canaval. Pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta presentada por el senador Fernando Mayans Canaval. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta presentada por el senador Mayans al artículo 28. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señor presidente. Gracias, señora secretaria. En consecuencia, pasamos ahora a la propuesta del senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar su propuesta de modificación al artículo 28 constitucional. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros senadores, hago esta reserva al artículo 28 porque estoy convencido que es una mala idea dejar de considerar como estratégicos a la actividad eléctrica y petrolera
para dar paso a la intervención de la iniciativa privada. Y ahora que se ha convertido en una práctica común del Senado de la República estar citando casos internacionales para de eso basarnos, como si no hubiera en México una identidad propia, una historia, una trayectoria, déjenme decirles que ningún país del mundo ignora la parte estratégica, a pesar de que pueda recibir inversión privada para la generación o para alguna de las actividades en materia energética, pero jamás abandona por lo menos un estatuto mínimo en donde se considere estratégico. Y es lo obvio, porque ningún país puede ignorar lo estratégico que son los energéticos para su desarrollo. Los energéticos mueven al mundo, mueven la producción, mueven la economía, propician oportunidades, generan bienestar. Pero aquí la perspectiva es completamente diferente. Es un absurdo monumental que un país productor de petróleo deje de considerar estratégica su más rentable actividad. La propuesta que aquí se está votando, ya lo habíamos dicho, nos va a poner en la vanguardia del absurdo energético global. Y lo que estamos haciendo es darle un carácter de empresas productivas en donde ya por lo menos en la redacción queda esta carga implícita de que hay que hacerlas productivas porque no lo son, lo cual es falso. Ya el senador Luis Sánchez explicaba y dio datos muy buenos sobre por qué nuestras empresas sí son productivas a pesar de que se insista una y otra vez en lo contrario. Al contrario, hoy lo que deberíamos de estar haciendo es garantizar condiciones de soberanía y condiciones que nos garanticen el desarrollo desde una perspectiva de Estado. Hoy se cambia la terminología para dar un mensaje de que ahora sí hay que producir ganancias, aunque éstas se terminen compartiendo con privados. Ya lo habíamos dicho y lo habíamos más que dicho denunciado. Esta reforma, en su redacción final, se está alejando de un sentido social, se aleja el sentido de ser una palanca de desarrollo y ahora simplemente se les encomienda sacar mucho petróleo y venderlo rapidito. Esa es la condición que se le está dando a Petróleos Mexicanos al quitarles este carácter estratégico. No hay, pues, en esta iniciativa una visión de Estado. Se transforma a Pemex y se transforma a la CFE como meros abastecedores y administradores de contratos, maquinitas de hacer dinero que muchas veces tendrán una tajada parcial, ya que, como se dice, se tendrá que compartir con privados nacionales y extranjeros. Pero bueno, al buen entendedor, pocas palabras. El verdadero fondo de toda esta reforma, al final de cuentas, es utilizar el lenguaje para privatizar. Y para privatizar quieren que la nación renuncie a los beneficios de un sector energético nacional fuerte. Se trata de regalar el futuro, lo cual es un verdadero despropósito. Hace unos momentos, en la posición del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, el senador Lavalle, que desafortunadamente en este momento no se encuentra, aquí está Lavalle, discúlpeme, qué bueno es que lo estaba buscando de este lado, está allá. Hace unos momentos él decía que los senadores del PRD estábamos legislando para los mexicanos de ayer, para los mexicanos de 1938 y no para los de hoy. Y yo creo que esto nos debe de recordar y traer a la memoria un pasaje de un libro que muchos de ustedes conocen, que es la Biblia. Y lo cito como un texto de saberes y de sabiduría y no como un texto de fe. Quiero aclarar eso. Y es el pasaje de Esaú, que seguramente muchos de ustedes conocen. Esaú era el hijo mayor de Isaac, hermano de Jacob, que llega después de una cacería a su casa con mucha hambre. Siendo el hijo mayor tenía la primogenitura y la bendición del padre, y como llega con mucha hambre y están preparando unas lentejas para su hermano, le cambia ese derecho de primogenitura por las lentejas.
cambiando así e hipotecando su futuro. Le dice, aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá este derecho si yo lo que quiero es comer lentejas hoy? Eso es lo que están haciendo, les van a dar unas lentejas y a cambio de las lentejas van a hipotecar el futuro del país. Este es el mejor pasaje para evidenciar y para ilustrar cuando una persona, a cambio de la satisfacción inmediata, cambia e hipoteca lo que podría ganar mañana, con mucho esfuerzo, por supuesto. Senador, le pido que por favor concluya su intervención. Con todo gusto. Con mucho esfuerzo podríamos estar ganando algo más que lentejas. Pero bueno, a eso nos condenaron el día de hoy. Por eso es que estoy presentando